Bueno, en este caso vamos a eh, grabar el video para rectificar la guía número 35. Entonces, perdón, la 36, la guía de comprensión. Bueno, ¿qué es lo que yo quería que a ustedes les quedara claro aquí, muchachos? Que no es lo mismo entender algo que comprenderlo, ¿no? Entender algo de alguna manera, bueno, vamos a ir más adelante porque por ahí hay una pregunta y hace parte de la rectificación en la cual se pregunta específicamente cuál es la diferencia. Entonces, esto había que tenerlo muy claro y algunos no lo hicieron. Si uno respondía así, había que poner un ejemplo. Algunos todavía no saben qué es un ejemplo y ya les voy a decir. Y si uno decía que no, había que dar una razón. ¿Es posible que una persona pueda afirmar o negar algo sin comprenderlo? Bueno, aquí la respuesta va a depender si dice sí o si dice no. Yo diría que sí, sí es posible. Y voy a poner un ejemplo, ¿no? Una persona puede afirmar, afirmar que el sol es una estrella sin comprender lo que significa. ¿Ven? Ahí hay un ejemplo. Una persona puede afirmar, venga, no es que el sol es una estrella, pero si le pregunta, bueno, ¿y qué significa que sea una estrella? No tiene ni idea. Y que él sepa qué significa, hace parte de lo que es comprensión. Por lo tanto, afirma algo, pero no lo comprende. Una persona, voy a poner otro ejemplo, una persona podría afirmar que, que su amigo Roberto está enamorado de su amigo. En realidad, él ni siquiera comprende qué significa estar enamorado. Afirma algo, pero ni siquiera comprende en realidad qué significa estar enamorado. Para poner otro ejemplo, vamos a mirar la segunda. ¿Es posible que una persona entienda algo sin comprenderlo? Bueno, hay quienes dijeron que no y dieron, digamos, buenas razones. Yo diría que sí, sí es posible. Voy a poner un ejemplo. Miren, esto es un ejemplo. Algunos no lo hicieron bien. Pongo un ejemplo concreto. Hablo del sol como una estrella. Algunos lo que hicieron al poner un ejemplo fue dar una razón, pero un ejemplo es algo concreto, medible, que usted pueda percibir claramente. Entonces, ¿es posible que una persona entienda algo? Sí, el ejemplo muy sencillo es una persona, una persona puede entender el procedimiento para realizar una división, ¿sí? Divisiones basándose en esa, pero no comprende la relación que hay entre la división y la resta. Perdón, y hay más relación con la multiplicación. Entonces, apenas le dicen, bueno, ¿y qué relación tiene la división con la multiplicación? No comprende, ¿sí? No va más allá de simplemente reproducir el procedimiento que vio en el tablero que el profesor hizo, copiar el procedimiento, y eso implica entenderlo. Entiende que es una división y entiende cómo se hace, pero no comprende. Comprender es más ampliado, significa entender el sentido, el significado, la relación que tiene esa operación con otras operaciones. Es decir, que en general no comprende todo el espectro que envuelve la división, solo entiende su proceso, entiende cómo se hace o el qué es, ¿cierto? Bueno, muy bien, ahí pusimos un ejemplo concreto. La siguiente, ¿es posible que una persona tenga buen dominio de un tema sin comprenderlo? Bueno, aquí algunos dijeron que no y estoy de acuerdo con ellos. ¿Por qué? Entonces uno escribe, porque tener dominio de un tema supone o implica comprenderlo, ¿sí? No puede decirse que se tiene dominio de algo sin comprenderlo, para decirlo de otro modo. Entonces, una cosa abarca necesariamente la otra. Si tú tienes dominio de un tema de filosofía, entonces
es porque lo comprendes, porque comprender y dominar el tema me parece a mí que podría ser lo mismo. Habrá quien difiere y pues si encontré buenos ejemplos, pues le habré calificado bien. ¿Es posible que una persona crea algo sin comprenderlo? Ave María, aquí algunos pusieron un ejemplo con el que estoy de acuerdo. Sí, una persona puede creer en Dios o en fantasmas o en los marcianos o en los ovnis, todos estos son ejemplos diferentes, sin comprender lo que son. ¿Sí? Lo que son o lo que se cree que son. Una persona puede creer en Dios, una persona puede creer que en los fantasmas, puede creer en los marcianos, puede creer en los ovnis, pero cuando le preguntan qué son, qué características tiene, cuáles son cuál es la sustancia divina en el caso de Dios, cuál es la sustancia que compone un fantasma, cómo son los marcianos, si es que existe, la persona se queda en cero, pues no tiene ni idea, así que no comprende en realidad la temática porque no puede responder a todas las preguntas relacionadas con el tema. Y si usted no puede responder a todas las preguntas, y a veces algunas muy simples, significa que usted no lo comprende, aunque lo crea, ¿sí? Muy bien. Hay personas que creen en los maleficios, pero no comprenden qué son y cómo es que se actúa en esos casos, cómo es que ocurre esa magia, si es que existiera, ¿no? Porque pues, en realidad personalmente yo no creo en nada de eso. ¿Es posible que una persona sepa algo sin comprenderlo? Yo diría que esto sí está muy, muy, muy complicado. Bueno, aquí sí yo pondría depende, ¿no? ¿Por qué? Vamos a suponer esto. Una persona dice que eh, sabe que, a ver, sabe que está sintiendo amor por otra persona. Entonces dice, yo sé que lo que estoy sintiendo es amor. Pero cuando le preguntan, bueno, ¿y qué es el amor y usted cómo lo define y qué es ese sentimiento? Puede tener grandes problemas para definirlo y para hacerle entender al otro lo que él está sintiendo. Porque definir un sentimiento puede ser algo muy difícil. O incluso comprender, es decir, lo que está sintiendo, poderlo definir, poderlo poner en palabras, cuesta muchísimo. Entonces, es como si supiera, tiene la impresión que sabe, que tiene ese sentimiento, pero no lo comprende del todo, es decir, no sabe cómo llegó a desarrollarse en él en ese sentimiento y tampoco además puede ponerlo en palabras. Ahora, eso en el tema de los sentimientos, que son, digamos, difíciles de aprender, difíciles de agarrar. Pero ya en el tema del conocimiento, yo diría que no, ¿sí? En el tema del conocimiento, porque es que saber y comprender pueden ser sinónimos, ¿sí? Entonces aquí uno dice no, porque, aquí había que dar razones, las razones comienzan con la palabra porque, que es una razón, porque saber y comprender puede ser sinónimos, es decir, una persona no puede decir que sabe algo si no lo comprende, porque comprender es saber. ¿Cómo puede decirme usted, es que yo sé sobre matemáticas? Bueno, pero saber sobre matemáticas, dígame qué, yo sé sobre divisiones, entonces si sabe sobre divisiones, puede responderme a la pregunta que yo quiera hacerle, porque saber y comprender en este caso son sinónimos. Ahora, si no lo especifica y simplemente dice, yo sé sobre matemáticas, eh, pero lo que quiere decir en realidad es que él sabe contar, pero no sabe dividir, entonces sí puede que uno sepa algunas cosas de un tema, pero no necesariamente las comprenda todas. Pero sin embargo, en este caso seguiríamos hablando de que saber y comprender es lo mismo, porque simplemente lo que usted tendría que decir es, yo sé sobre divisiones, pero sé solo algunas cosas. Es decir, sé dividir, pero no sé cuál es la relación que tiene la división con la multiplicación. Entonces, en ese caso se podría hablar de saberes parciales, ¿sí? Yo sé algunas cosas de un tema, pero no las sé todas. Por lo tanto, no hablaríamos de comprensión. Entonces, se puede saber
parcialmente sobre un tema, pero comprenderlo abarca, ¿sí? O implica saber todo, o al menos lo más importante sobre ese tema. Yo diría que esa es la respuesta, ¿no? Se puede saber parcialmente sobre algunas cosas, pero comprender significa saberlo casi todo sobre ese tema, ser capaz de responder a todas las preguntas. Entonces, los saberes pueden ser parciales, la comprensión tiene que ser más abarcante. Muy bien, vamos a hacer otro videito para la tarea.